Tengan un extraordinario día, un feliz domingo. En cualquier parte del globo terráqueo donde usted nos mira, reciba un saludo de esta iglesia que la ama, Ministerios Fuente de Vida Eterna de Jesús. Y yo, Byron González, el pastor general, lo bendigo donde quiera que usted se encuentre. Empezamos. Amén. Hoy quisiera tocar el tema que yo le he puesto por título, Señor, necesito un milagro. Pero para que podamos entender, tanto usted como yo, la palabra milagro, vamos a tratar de definirla según los conceptos de algunos diccionarios y según los conceptos de algunos teólogos. ¿Qué es un milagro? ¿En qué forma opera un milagro? ¿Y cuáles son las condiciones para que un milagro se dé? Bueno, primero vamos a determinar qué es un milagro. Un milagro se establece o se dice que es un milagro cuando opera un poder en el ámbito natural. En este caso, ese poder es el de Dios. Rompe con todas las cosas naturales. Como por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre las aguas, a ese proceso se le denominó, o a ese prodigio se le denominó milagro. Porque lo natural es que usted y yo no podemos caminar sobre el agua. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, todo aquello que sobrepasa lo natural, todo aquello que rompe con las leyes físicas que rigen la naturaleza, la Biblia le llama milagro. Por ejemplo, si alguien está ciego y a través de una manifestación de poder del Espíritu de Dios mismo o del Señor Jesucristo, en ese proceso, óigame bien, se le conoce con el nombre de milagro. ¿Me estoy dando a entender? Cuando usted dice, Señor, necesito un milagro, lo que usted le está diciendo es, esta situación física, esta situación natural, no me es favorable. Yo necesito una intervención divina, en este caso, para que la situación que hasta este momento no me es favorable, me sea favorable. Y a ese proceso la Biblia le llama milagro. Por ejemplo, si usted está enfermo, lo natural es que si esa enfermedad fue tratada por médicos, la ciencia médica ya no tiene solución. La ciencia médica ha determinado que el periodo de tiempo que a esa persona le queda es corto. Ponga atención. En ese momento, lo que esa persona necesita es una intervención divina, o sea, un poder que actúe en lo sobrenatural. Un poder que actúe más allá de lo que está ocurriendo en el plano natural. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, a ese proceso la Biblia le llama milagro. Sí quedó claro. Si, por ejemplo, usted tiene una gran deuda y usted ya fue por todos lados, ya habló a los bancos, ya trató de sacar un préstamo, trató de hipotecar algo y usted no tiene por ningún lado solución, a usted lo único que le queda para recurrir o pedir es un milagro. ¿Me explico? Es un milagro. Entonces, si entendemos qué es un milagro, vamos a entender cómo opera Dios. Recuérdese que para que la palabra milagro funcione, dice que es la intervención de un poder. Y ese poder solamente viene de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Porque el enemigo también hace milagros, entre comillas. Pero los milagros que hace el enemigo a través de hechicerías, a través de brujerías, a través de muchas cosas, son milagros que tienen un periodo de tiempo determinado. Pero los milagros que hace el Señor
una vez establecidos, son para siempre. Amén. Entonces, quiere decir que un milagro fue establecido por Dios. ¿Cuál es el objetivo de un milagro? El objetivo de un milagro es llamar la atención. ¿Se le quedó? Otra vez. El objetivo de un milagro es llamar la atención. ¿Se puede usted imaginar en todos los pasajes de la Biblia cómo el Señor Jesucristo llamó la atención? Imagínese por un momento la alimentación de los 4,000, la alimentación de los 5,000. ¿Usted cree que ese milagro no llamó la atención? Claro que la llamó. Algo, un poder sobrenatural estaba sucediendo ahí. Quiere decir que el objetivo principal de un milagro es llamarte la atención. Llamarte la atención para decirte que Dios existe, que Dios es real. Cuando usted ve el milagro en una persona, dice, no, es que esto sale de mi mente, esto yo no lo entiendo. ¿Cómo es que esta persona estaba paralítica y ahora camina? ¿Cómo es posible que este estaba sordo, ciego y ahora mira y ahora oye? ¿Cómo es? No es normal, no es natural. Entonces, cuando Dios interviene de esa forma, a través del poder de su palabra, a través del poder de su Hijo amado, Cristo Jesús, a través de la unción de su Espíritu, nos está llamando la atención, nos está diciendo, pongan atención. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando yo le puse el nombre a la enseñanza, porque esta no es una prédica, es una enseñanza, Señor, necesito un milagro, lo que usted le está diciendo es, Señor, necesito una intervención divina. Porque yo ya probé por todos los medios humanos, porque yo ya probé por todos los medios económicos, porque yo ya probé por todos los medios que tenía a mi alcance humanamente posibles, y esto no tiene ni sentido ni solución. Señor, yo necesito un milagro. Cuando usted usa la palabra milagro, lo que le está diciendo es, necesito una intervención divina. Y esa intervención divina se da a causa de un poder que se manifiesta para llamar la atención. Yo pregunto. Saque usted sus conclusiones, tanto aquí como los que están en casita. ¿Se puede usted imaginar cuando alimentó tanto a los 4,000 como a los 5,000, cómo se esparció por todos esos lugares la voz de que Jesús había alimentado a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y que aún habían sobrado cestos llenos de pescado y de pan? ¿Usted cree que no se corrió la voz? ¿Usted cree que la gente de muchos lugares lejanos no querían ver a Jesús? ¿No querían ver cómo era que Él obraba esas intervenciones divinas? Solo Él lo podía hacer. Pues déjeme decirle que ese mismo poder que operó en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, es el mismo poder que está disponible hoy para usted a través del Espíritu de Dios y a través de su palabra. Vamos a ver algunos pasajes que están en la Biblia que nos van a ayudar a entender lo que yo quiero enseñar hoy. Mire lo que dice en el pasaje de Marcos 2, del verso 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Fíjese qué interesante.
Quiere decir que Jesús venía de otra ciudad y venía de hacer milagros, venía de hacer intervenciones divinas. Porque estaba llamando la atención de todos los habitantes para enseñarles, porque el propósito de que Dios hace un milagro es para que usted y yo pongamos atención de que Dios nos quiere decir algo. Y en este caso, Dios le quería enseñar a su pueblo acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos está ahora entre nosotros. Que no lo veamos, que no participemos de él, o que no tengamos conocimiento, ya no es problema de Dios, es problema de nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que el reino de los cielos es donde todas las cosas son posibles. En el reino de los cielos, óigame bien, es donde se dan las intervenciones divinas, es donde se dan los milagros. Quiere decir que cuando usted necesita un milagro, lo que usted le está diciendo: Señor, trasládame al reino de los cielos. ¿Aló? Porque en el reino de los cielos todo es posible. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, pregunte. ¿Necesita usted una intervención divina en sus finanzas? ¿Necesita usted una intervención divina en su sanidad, en su salud, perdón? ¿Necesita una intervención divina en su hogar? Sí, porque así como está ahorita, pastor, usted no me lo está preguntando, pero mire, yo no sé qué pasó, pero tenemos un problemón horrible. Bueno, usted necesita una intervención divina. ¿Aló? Y el objetivo de que Dios intervenga es para llamarte la atención. ¿Y por qué te quiere llamar la atención? Para enseñarte acerca del reino de los cielos. ¿Y por qué te quiere enseñar acerca del reino de los cielos? Porque en el reino de los cielos todo es posible. Verso 2 del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. ¿Y qué era lo que les exponía? Acerca del reino de los cielos. Verso 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla que yacía, en la que yacía el paralítico. Vamos a tratar de explicar qué fue lo que pasó aquí. Dice que cuando él llegó a esta ciudad, la gente quería saber, la gente quería conocer. ¿Por qué? Porque habían oído que en otras ciudades había hecho prodigios, milagros y maravillas. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de que el Señor hiciera prodigios, milagros y maravillas? Llamar la atención. ¿Aló? No es lo mismo que un predicador se pare en una esquina a hablar todo el día, a que se acerque un paralítico y el predicador le diga: en el nombre de Jesús camina, y que a la vista de todos ese paralítico camine. La voz va a correr como un reguero de pólvora, y yo le garantizo que esa esquina se va a llenar de gente. ¿Por qué? Porque hubo un evento que llamó la atención, y la gente que tiene comezón de oír, la gente que está necesitada de un milagro, va a correr. Por eso este año, tanto usted como yo vamos a ver milagros. Vamos a ver cómo la gente va a correr, porque Dios va a hacer una intervención divina este año 2018 en sus hogares, en sus familias, pero aún en gente que ni siquiera conoce la iglesia. Y por causa de Jehová tu Dios, ellos correrán a ti. ¿Se puede usted imaginar que estos 4 fueron los que tuvieron fe para llevar al paralítico? El paralítico pudo haber tenido fe, pero no se podía mover a causa de su enfermedad. ¿Aló?
Estos 4 entendieron que ese paralítico necesitaba una intervención divina. Hoy en día mucha gente no se congrega, no busca de Dios porque están paralizados. Están paralizados por los problemas, están paralizados por la angustia, están paralizados por la enfermedad, están paralizados por el miedo. Pero esos que están paralizados necesitan de 4. 4 como usted y como yo, que los agarren, que los traigan, porque ellos necesitan una intervención divina. Muchos estorbos podrán venir. Por ejemplo, en este caso dice que habían multitudes, que ni aún a la puerta podían llegar de la cantidad de gente que había. Pero eso no fue obstáculo. No sé a quién se le ocurrió, pero estoy seguro que a uno de los 4 dijo, bueno, si no podemos llegar por la puerta, lleguemos por el techo. ¿Aló? Hoy en día, la gente allá afuera necesita una intervención suya y mía. La gente allá nos va a poner excusas. Estoy cansado, estoy trabajando, no tengo tiempo, pero necesitan una intervención suya. Usted los tiene que agarrar y sacar de ese momento, de ese evento donde están paralizados, donde no avanzan, donde la situación los detiene, y decirles, ven, te voy a llevar a que oigas palabra de Dios. Y dice la Biblia que la fe viene por él, y el oír, y el oír, y el oír una palabra de Dios. Yo me imagino que este paralítico, al ver la fe de los 4, porque los 4 cargaron con él, me imagino yo que él estuvo pensando y dijo, qué fe la que tienen estos. No solo me están cargando, sino que están buscando soluciones para que el que está ahí, que interviene con poder, con milagros, haga la obra en mí. Eso quiere decir que en el momento que lo pusieron en la camilla, en el momento que lo empezaron a llevar, la fe del paralítico empezó a crecer. Cuando usted va a la casa de alguien y le dice, ánimo, él está paralizado por un problema, él está paralizado por una situación difícil, él está paralizado por una angustia, él está paralizado por todas las cosas que este mundo hace para evitar que usted y yo avancemos. Ponga atención, porque esto se pone bueno. Pero cuando usted llega y le dice, hermano o hermana o amigo o primo o pariente, mire, vengo a traerle buenas nuevas. Nuevas que le van a traer gozo, nuevas que le van a traer salvación. Yo veo que usted está paralizado, no avanza en su vida emocional, en su vida sentimental, en su vida económica, en su salud, no está avanzando. Usted necesita que yo lo saque de esa parálisis. Yo sé que si usted llega a la iglesia, yo sé que si usted oye la palabra de Dios, Dios va a intervenir con un milagro. Se lo perdió. A veces la gente dice, no, si Dios me quiere ayudar, que me ayude. No. Aún los milagros tienen condiciones. Yo me hice la pregunta, ¿por qué no envió la palabra como el centurión romano y sanó al paralítico en su casa? ¿Por qué no solo llegaron los 4 y le dijeron, mira, allá en tal dirección hay un paralítico, y envía la palabra y el paralítico va a sanar? No. El milagro, la intervención divina para ese paralítico necesitaba la intervención de 4 personas. Mientras que la intervención del siervo del romano, solo se necesitaba la fe del centurión romano.
Cuando Dios te pone que visites a alguien, cuando Dios te pone que ores por alguien, es porque Dios te quiere usar, porque Dios quiere que le anuncies que Dios está por hacer un milagro, un prodigio, una maravilla en esa persona y en esa familia. Pero Dios quiere que tú hagas algo, que tú te muevas. Yo me hice esta pregunta: ¿por qué no envió la palabra y el paralítico sanó? ¿Para qué quitarle el techo a la casa? ¿Para qué conseguir sogas para levantar la camilla y después bajarla por el techo? ¿Para qué? Me imagino que ese fue un trabajo arduo. Los que saben de techo y de todo saben que por lo menos se llevó un par de horas. A eso agrégale el esfuerzo para bajar al paralítico cabal en el hoyo. Yo no sé si el hoyo era grande o pequeño, pero la camilla, si mucho, tenía un promedio de 1,60 m, 1,70 m. Quiere decir que el hoyo tuvo que haber sido, porque no creo que lo hayan bajado así. O tal vez lo amarraron de aquí de la cintura y lo bajaron para abajo, ¿verdad? Pero si era paralítico. Entonces la Biblia dice que lo bajaron con todo y la camilla. Porque después el Señor le dice: toma tu camilla y sal, camina. Me estoy dando a entender. O sea que lo bajaron con todo y camilla. Eso significaba que cada uno de los 4 tenía un extremo agarrado. Eran 4 sogas o 4 cuerdas o 4 lazos. ¿Se puede usted imaginar el asombro del Señor Jesús, que Él estaba enseñando, le estaba predicando y de repente le bajan un cuate en una camilla? Tremendo, ¿verdad? Pero así es Dios. Él premia el esfuerzo. Él premia la fe. Él premia a los que creen. Note que estos cuates, estas personas, estos amigos fueron a donde estaba Jesús con el enfermo. Hay gente hoy en día que te va a decir: si Dios quiere sanarme, que me sane, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, Dios te quiere aquí, porque el fin del milagro es llamarte la atención, y una vez que te llamó la atención, Él quiere enseñarte acerca del reino de los cielos. Pero sigamos con el relato, porque esto se pone extraordinario. ¿Sí se está gozando? Qué bueno. Mira lo que dice: viendo Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién vio Jesús? ¿Quiénes eran? ¿El paralítico o los 4 que lo bajaron? Dígale al que está a su lado: su fe al visitar a un enfermo, creyendo que cuando usted lo visite, Dios va a hacer una intervención divina, es la fe que mueve a Dios. Ay. Viendo la fe de ellos. Quiere decir que cuando usted se mueve, Dios mira su fe. Pero cuando usted dice: no, vamos a orar, pero aquí sí, perdonen hermanos, pero yo creo que ni Dios puede levantar esto. ¿Aló? En ese momento Dios mejor prefiere no verte, porque hay duda. Y Dios no puede hacer intervenciones divinas con los que dudan. Porque el que duda, dice la Biblia, es semejante a las ondas del mar, que es agitado de aquí para allá. Pero para el que cree, todo le es posible. Y esta es la clave. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Oiga, qué tremendo.
Yo no veo al Señor Jesucristo haciendo una imposición de manos. Yo no veo al Señor Jesucristo diciendo un montón de palabras. Yo no veo al Señor Jesucristo hablando lenguas, sino que tomando autoridad. Recuerdes, el milagro es la intervención divina de un poder, de un potente, de una fuerza sobrenatural. Y el objetivo de ese potente, de ese milagro, de esa maravilla, es llamar la atención. Y el objetivo de llamar la atención es para que entendamos cómo funciona el reino de los cielos, que fue lo que Cristo Jesús vino a enseñarnos. El reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. No en la carne, dice en el Espíritu. Sigamos. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Estabas blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjese qué interesante. Dice que ahí habían escribas. Quiere decir que había una especie de religiosos que estaban pensando más el por qué debería de estar paralítico que el por qué Dios lo podía sanar. Regla número 1 para ver un milagro: no juzgue. Regla número 1 para ver un milagro, para ver un poder de Dios en acción, para ver un potente, para ver esa intervención divina: no juzgue. Cuando a usted le llevan un enfermo y usted se pone: ay, sí, pero ¿quién pecó? ¿Su tía, la muchacha, la empleada, el vecino, aquel que fuma el puro? Ese pecó y por eso a este le cayó. No. La regla número 1 para ver un milagro es no juzgar. Estos que estaban ahí estaban juzgando. Y cuando usted y yo juzgamos, no vemos milagros. Pero cuando usted y yo creemos, usted y yo vemos milagros. Es curioso, pero a veces nosotros, cuando queremos un milagro, primero empezamos a justificarnos. Y Dios dice: nadie se puede justificar ante Dios. Nadie. Pastor, pero es que yo necesito decirle. Él ya sabe. Usted solo tiene que manifestar lo que quiere y creer y empezar a caminar, creyendo que Dios ya le concedió lo que usted pidió. Mire lo que dice este pasaje. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos. O sea que Dios sabe lo que usted y yo pensamos. Por eso la próxima vez que vaya a orar por alguien, la próxima vez que usted quiera que un potente, un milagro, un prodigio, una maravilla se haga, no dude. Porque si usted dice: este caso está duro, hermano, ¿usted ayunó? No. Entonces Dios no va a hacer el milagro. Y ando buscando excusas humanas, cuando en el reino de los cielos no se necesitan excusas. Lo único que se necesita es creer, porque el poder no viene de usted, viene de Jehová de los ejércitos. Usted solo tiene que creer. La palabra creer es no juzgar con la mente. Otra vez, la palabra creer es no juzgar con la mente. Porque cuando usted juzga con la mente, juzga con la lógica, juzga con la razón, y usted empieza a poner una serie de pretextos por los cuales no se va a dar el milagro. Usted todo lo que tiene que decir: estoy sano.
¿Y por qué? Por las llagas de Cristo. Y Él pagó por mí. Señor, yo estoy sano. ¿Y qué? Estoy sano. Pero y mira cómo tenés la cara toda torcida. Estoy sano. Mira, el pie se te está yendo por un lado. Estoy sano. ¿Aló? No es lógico. No es razonable. No es entendible. Porque la lógica y la razón te va a situar en este plano natural. Y los prodigios y milagros y maravillas operan en el plano natural óigame bien, desde el reino de los cielos, que es espiritual. Miren lo que dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¡Wow! Esto es explosivo. No se puso a juzgarlo. Este viene, este me lo traen porque me están probando. No. Jesús le dijo, tus pecados son los que te tienen paralizado. Tus pecados son los que te tienen en esa situación. Y le dijo, yo te los perdono. Toma tu lecho y anda. Y todos empezaron a cuestionar. Y él dijo, ok, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y anda? Pero parece ser que muchos de nosotros decimos, no, esto es difícil. No, pero ni Dios puede hacer algo por él. Pastor, es que usted no conoce a mi tío, no conoce a mi primo. Esa es la pura oveja negra, la más negra que usted se puede imaginar. ¿Aló? Pero el Señor dice, ¿qué es más fácil? Quiere decir que un milagro es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque no lo hace usted, no lo hago yo, lo hace Él. Yo recuerdo que una vez estaba una persona, un ministro de Dios aquí en Alioto, se había endemoniado y lo tenían en un cuarto, le tenían una reja. Y todos aquellos que llegaban a orar por él los escupía. Entonces la familia tenía un paraguas. Porque ese pastor endemoniado tenía un pulso que todo aquel que se paraba en la puerta lo escupía. Entonces le daban un paraguas a uno para que cuando él empezara a querer escupirlo, usted encendía el paraguas y en el paraguas quedaba la escupida. Y lo tenían prácticamente desnudo porque él no podía estar con ropa. Entonces me invitaron a mí a que lo fuera a ver y pasaron los pastores que iban conmigo y les dijo un montón de cosas. Cuando él me vio, me dijo, acércate. Y todavía me dice un pastor, tenga el paraguas porque lo va a escupir. Y le dije, no me va a escupir, yo tengo fe. Y me paré ahí y antes de que él me hablara, yo recuerdo que me volteé hacia la esposa y le dije, ¿y usted ya perdonó a su esposo? Y ella empezó a llorar. Entonces entendí que ahí había una falta de perdón. Entonces dejé por un lado al pastor que estaba endemoniado. Oiga, pastor. No era diácono, no era oveja, era un pastor. Y cuando fui a hablar con ella y la llevé a confesar y a perdonar al siervo, oí un grito en el cuarto donde tenían al pastor endemoniado. Cuando fuimos a ver, él estaba completamente en su sano juicio. Yo no hice nada. Ahí hubo una intervención divina. Todo lo que yo hice es estar atento a lo que Dios me quería decir. Pero si yo hubiera entrado como entraron los otros pastores, si eso le pasó a este pastor, ¿qué me puede pasar a mí? Mejor agarro el paraguas y cuando veo que el pastor se está preparando, le enciendo el paraguas. ¿Aló? Ese fue un hecho real. Él quedó
completamente en su sano juicio. Después vinieron las liberaciones, las administraciones, y cómo fue que él llegó a ese proceso. Pero la clave para desatarlo era el perdón. Usted no tiene la menor idea de lo efectivo que es el perdón. Yo lo invito a que busque en el canal de televisión Ministerios Fuente de Vida Eterna de Jesús y busque el testimonio de este miércoles, de esta jovencita. Y cómo ella había estado atada por una falta de perdón. Yo quiero que usted lo busque. Dura como 8 minutos. Es increíble lo que Dios puede hacer. Si tan solo te atreves a creer que Dios va a obrar un milagro en tu vida. Verso 10, y con eso voy concluyendo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Aló? ¿No será que cuando yo veo a una persona en una situación difícil, el primer pensamiento que me viene es, esto es difícil, y en vez de desatarlo, porque la palabra perdonar es desatarlo? ¿Aló? La palabra perdonar es, yo no permito que siga en esa condición, porque ya le dije que la palabra atar y desatar es permitir o no permitir. ¿Aló? Cuando usted ve a alguien enfermo, dígale, yo no permito que sigas en esa condición. Yo te permito que la salud venga a tu vida, que la prosperidad venga a tu vida, que la sanidad venga a tu vida. Yo permito que todas las cosas maravillosas que habla Dios en su palabra, permito que vengan a tu vida. Pero si nosotros somos de las personas que decimos, esto sí que está difícil, saber qué fue lo que hizo. Bueno es que esté así. No solo está atado, sino que usted lo termina de atar más. ¿Aló? Por eso Jesús dijo aquí, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Jamás.